En este. Estamos de retorno en el matutino de Cananga. En el día de ayer, el arzobispo coadjunto de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, afirmó que es un paso trascendental la promulgación del nuevo Código Penal, pero sin embargo afirma que la nueva pieza legislativa no frenará la violencia, sino que la falta de voluntad de los ciudadanos es que tiene que preponderar para que la justicia y los delitos mermen. Vamos a escuchar sus palabras. Tras la promulgación del nuevo Código Penal, desde la Iglesia Católica respaldan con firmeza la entrada en vigencia de la pieza, aunque Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán considera que hay temas tan neurálgicos que van más allá de la aprobación de la legislación. Aunque, naturalmente, eso no frenará la violencia, porque la violencia no se frena con una ley, con un código, con un mandato. Hace falta mucho más que eso, sobre todo la voluntad que debe de haber de la sociedad para frenar estos hechos que tanto dolor y malestar producen entre nosotros en la sociedad. También destacó la creación de la comisión para darle seguimiento a la normativa. Es necesario para que la sociedad pueda entenderlo y que pueda aplicarse correctamente. El arzobispo habló en el marco del lanzamiento de las guías prácticas de la prevención penal corporativa, donde abogados hablaron. Bien, hace un rato decíamos que ¿qué es primero, la delincuencia o el código? Bueno, tiene que ser el código, porque el código tiene Qué que... barbaridad. Pero tú ibas bien, ibas a responder bien. No, lo que pasa es que primero tienen que existir las leyes. No, primero existe el delito. Espérate. Y después se crea la ley. Tranquilo, no te preocupes. No te iba bien. El código es consecuencia del delito. O sea, para normar el contrato social entre quien dirige en el país y nosotros los ciudadanos. Exacto. El código, ¿por qué se hace un código nuevo? ¿Por qué quitan por qué el código de 1884, un código de 100 años, 200 años? ¿Por qué? Bueno, porque fíjate tú que hay 70 delitos nuevos. Exacto. Y hay más delitos nuevos. Claro. Porque el código duró 15 años para ser aprobado. Entonces, en esa generación hay delitos nuevos. Lo que pasa es que no están tipificados. Por eso el presidente creó una comisión para ir ajustando poco a poco la tipificación, las multas y penas que deben purgar los ciudadanos cuando cometen esos delitos. Si no fuera por ese código, fíjate tú, a pesar de las penalizaciones, a pesar de las penalizaciones tanto en multa como en cárcel, a pesar de eso, aún así, la gente sigue cometiendo delitos. Monseñor Diplán tiene razón. Los delitos se van a seguir cometiendo. Por eso es que las penas deben de endurecerse para que la gente reaccione. Porque decía la Madre Teresa que hay que dar hasta que duela. La Madre Teresa de Calcuta. Esa misma. Que hay que dar hasta que duela. Ahora, yo no sé qué es lo que hay que dar hasta que duela. Pero mucha gente no entiende sino cuando le dan. En la India, nosotros vimos y pusimos algunos videos aquí, con un palo golpean cuando van 2 o 3 en una motocicleta, golpean los que van atrás y le entran a palo. Tintán, bájase, Tintán, bájese. Y entonces la gente se baja. Y no sigue, No se vuelvan a montar otra vez. Ahora, fíjate tú, aquí no. Aquí los motoristas desafían al policía. Y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu ley? ¿Tú trajo el video? No lo traje, debe estar por ahí. Entonces,
Lo que pasa es que aquí tenemos un alto grado de sensibilidad y un alto grado de leyismo, porque nosotros no queremos hacer lo que el contrato social manda, respetando las normas y las reglas. vivir de manera adecuada, que nos respetemos. Lo que decía este señor de México, ¿cómo se llama? Respetar el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Benito Juárez. Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces nosotros no queremos respetar nada. Sí, mira, ¿tú ves? Eso, ahí está, míralo ahí, bájese de ahí, míralo ahí está. Vamos a dejar un chin más, esos son los motoristas de allá, para que bajen ese nivel de presión que tienen. Pero lo dice el arzobispo Míralo ahí. Monseñor Carlos Tomás Morel. Míralo ahí, no tienen armas, pero tienen un palo, un palo de guayaba seco, míralo ahí, agarrado por la barba lo lleva, míralo ahí, tintán, ahí bájese de ahí. Sí. Bueno, lo dice el arzobispo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, que lo que falta es la voluntad de la sociedad. Sí, pero es que la sociedad está bien. ¿Qué sucede? Pero usted es padre de familia y me va a dar la razón. Bueno, que uno en su casa tiene que poner reglas y en un momento dado también ser drástico. La sociedad es un hogar. El presidente es el jefe y los demás miembros o titulares que están en las diferentes instituciones son los que encabezan cada uno de esos ministerios que tienen que poner orden. Así, si usted no pone orden en su casa se vuelve un desastre. Sus hijos le faltan el respeto, su esposa le falta el respeto. Si la mamá no le impone el respeto a sus hijos, también ellos se lo faltan y se vuelve un desastre, se vuelve un caos. Entonces, si no hay una cabeza que dirija y que ponga el orden, todo se vuelve un desastre. Y eso es lo que pasa. Así como están los hogares, es una muestra, lo que pasa en la calle, lo que pasa con las autoridades, es una muestra de lo que pasa en los hogares. O sea, en los hogares los hijos no están respetando a los padres, las parejas no se están respetando entre ellos. Por eso es que existe ese alto volumen de violencia en las calles, en las casas, en los hogares. Por eso es que hay tanto llamado, que no me gusta llamarle así, feminicidio. Bueno, miren, se está terminando ya el programa, mejor dicho, el horario que nos toca en el día de hoy. Finalmente, Adeline, con esta noticia vamos a finalizar. Compras de emergencia del sector eléctrico ascienden a casi 15.900 millones. Eso está en la noticia que te envié en el día de hoy. A la verdad que el sector eléctrico parece ser que yo no sé a dónde vamos a llegar con esto, porque tenemos presión por todas partes en términos de desembolsos, y tenemos presión con las empresas del Estado, porque ni oye ni ve no entiende. Tú vas a Protecon y no te hacen caso, te acumulan una deuda ahí eterna, que si tú no la pagas, ellos tampoco te reaccionan y tampoco te dan ganancia de causa. Está lista ya la información. Vamos a ver. 15.900 millones de pesos dominicanos, de 30 procesos identificados entre 2025 y 2026, 23 han sido adjudicados, aunque la mayoría de los proyectos todavía no ha comenzado. A 10 meses de que se empezaran a declarar de emergencia las compras del sector eléctrico, las licitaciones alcanzan los 15.897 millones de pesos en procesos que corren con mucha lentitud y que, en la mayoría de los casos, no han comenzado a ejecutarse. En septiembre del 2025, mientras las interrupciones eléctricas se hacían cada vez más recurrentes, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 517-25 con el que autoriza a las principales empresas distribuidoras de electricidad, ED, a contratar bienes, servicios y obras para incrementar la capacidad de generación,
reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, SENI, y fortalecer el almacenamiento de energía. Pocos meses después, en febrero del 2026, el gobierno, mediante el decreto 132-26, también autorizó a la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, para comprar bajo esta modalidad. A julio de este año, todavía no se ha iniciado la ejecución de la mayoría de estos procesos que fueron concebidos para suplir las deficiencias del sistema. Luego de estas declaratorias se han desarrollado al menos 30 procesos. De estos, al menos 23 han sido adjudicados, 3 fueron cerrados, 2 son públicos, 1 fue desierto y 1 fue cancelado. A pesar de las disposiciones, las deficiencias que se venían arrastrando en el sistema eléctrico alcanzaron su cúspide en 2 apagones nacionales, que si bien se produjeron por problemas de transmisión, de acuerdo con las declaraciones oficiales, coincidencialmente se registraron cuando el gobierno autorizó estas contrataciones. El primer apagón fue el 11 de noviembre del 2025, a un mes del primer decreto, y para esa fecha solo Edenorte había publicado un proceso correspondiente a la primera convocatoria de adecuación de sus subestaciones. El segundo apagón fue el 23 de febrero del 2026, y 3 días después se emitió el segundo decreto. En ese momento la sede habían licitado 15 procesos. Lentitud en los procesos, aunque los procedimientos han sido adjudicados en su mayoría, no significa que los recursos hayan sido desembolsados.